Con todo esto que acabamos de exponer, con el cuadro que acabamos de ver, todo lo referido a la naturaleza noxiológica de la ciencia teórica y la ciencia práctica, podemos comprender la singularidad particular de la ciencia jurídica y las exigencias propias de la lógica que ha de ponerse a su servicio. Señalemos algunos aspectos bien relevantes. En primer lugar, en la ciencia jurídica ciertamente actúa la razón, pero actúa no con la pureza abstractiva de la especulación y la simple teoría, buscando solamente descubrir el orden que se da en la realidad de las cosas. La razón actúa pero proyectándose y extendiéndose hacia la voluntad, al querer y la conducta libre, orientando la acción, es decir, poniendo en orden las decisiones y praxis de la conducta. Por consiguiente, si el hombre de derecho que piensa y actúa como tal, la dimensión afectiva gravita mucho más de lo que podría gravitar en un hombre dedicado a ciencias teóricas como las matemáticas, la biología, la química. En el hombre del derecho, cualquiera fuera su función, abogado, juez, legislador, político, jurisconsulto, importan de sobremanera no sólo la penetración y rectitud de la inteligencia, sino también su sano juicio y rectitud de su voluntad, así como la armonía de todo un sistema apetitivo. Si cabe una ciencia teórica en un hombre depravado, en cambio solo el hombre habituado a la rectitud moral tiene el buen sentido exigido por la verdad del saber práctico. Como diría Georges Renard, el espíritu jurídico no es el rigor de la inteligencia, es la rectitud de la voluntad. Segundo, es cosa por demás conocida que toda ciencia es un sistema o conjunto sistemático de conocimientos ciertos. La certeza es lo propio de la ciencia lograda, pero también la certeza es una realidad analógica que se da en diferentes modos en los diferentes campos del saber humano. Y ha sido un grave error del cientificismo novecentesco tener la pretensión de univocar todos los saberes científicos del hombre con la marca de la certeza físico-matemática. Como ya hemos dicho y como ya lo hizo notar Aristóteles, la certeza del conocimiento varía según la materia de que se trate. No podremos lograr la misma certeza en metafísica, en matemática, en historia, en moral o en derecho. Tercero, siendo el objeto del derecho la conducta humana social bajo su aspecto de regulación y ordenación al bien común, se comprende la historicidad y movilidad propias del saber jurídico. Para un químico, la definición de agua aquí y ahora, aquí y en todas partes será H2O y nada más. Lo mismo se diga de los conceptos de un matemático o de un físico. En cambio, un hombre de derecho que busca poner orden en la convivencia social debe tener en cuenta que las variantes de la geografía, de la historia, de la sociología y la cultura crean nuevas situaciones a la factibilidad del bien común y por ende alteran la rectitud y viabilidad de las normas de conducta. Estas circunstancias propias de la materia jurídica exigen que el pensar humano abocado a ella sea un pensar de penetración muy circunspecta, llena de buen sentido y flexibilidad. Podemos pues distinguir diversas líneas de fuerza en la estructura cultural de un íntegro hombre de derecho. En primer lugar, importa una cualidad espontánea y como natural que podríamos denominar sentido de justicia o sentido de derecho. Es una cierta penetración o perspicacia, casi instintiva, para hallar lo justo, lo ecuánime,
lo viable en el ordenamiento del variado y apasionado tráfico de las libertades ciudadanas. Es todo lo contrario del espíritu geométrico, que quiere poner en todas las cosas la exactitud y rigor matemático. Es todo lo contrario al espíritu ergotista, que tiene la vana ilusión de regular y orientar la conducta con formales conclusiones silogísticas. La complejidad de los factores entra en acción y principalmente la contingencia que la libertad introduce en el proceso exigen en el hombre del derecho alta sensibilidad axiológica y atenta circunspección a las circunstancias. Es lo que llamamos sentido del derecho. Es, en cierto modo, una cualidad innata, natural. No obstante eso, la experiencia y la diligencia en el oficio jurídico, como abogado, juez, legislador o político, pueden acrecentar y afinar este sentido intuitivo de justicia. La experiencia de los años decantada en un hábito interior que facilita en el acierto de los juicios normativos y comunica pericia en el modo compositivo y circunstanciado que es propio del pensar jurídico. Esta intuición valorativa o sentido del derecho que decimos, aunque se haya acrecentada por una cierta experiencia lograda en el intercambio de la vida y la profesión, resulta insuficiente para comprender e interpretar la ordenación jurídica de la sociedad. Tenemos necesidad de ciencia. Como en todos los órdenes de la vida, el simple y espontáneo logos experimental es necesario, pero es insuficiente. Necesitamos de la ciencia, es decir, de un conocimiento reflexivo, crítico y matemático que se aplique a la realidad social del derecho para crearlo y estructurarlo de acuerdo a las demandas del bien común. Una vez creado, estructurado y largamente vivenciado por la conducta del pueblo, también se necesita de la ciencia para comprenderlo, interpretarlo y, dado el caso, incluso corregirlo. Cuando un pueblo ha logrado suficiente cultura jurídica y política, tiene conciencia de los actos valores hacia los cuales procura ascender toda la comunidad, aprecia estos valores y los establece como motivaciones de todos sus esfuerzos. Pero la cultura política significa que ese horizonte de valores está servido, está instrumentado por una arquitectura jurídica que compagina la multiplicidad humana en unidad de conducta. Aunque la conciencia del pueblo se halle movimentada por disparates, tensiones y conflictos de ratio iuris, mantiene la vida de la comunidad por los cauces de la recta razón y los conflictos se resuelven a la luz de los principios fundamentales que ordenan la convivencia. Pero cuando los conflictos sociales o políticos plantean un nuevo horizonte de valores y las alteraciones del pueblo lleva trazos de una metamorfosis radical, entonces la cultura política, hecha de sentido común, ciencia y experiencia, no pueden valerse de la arquitectura jurídica obsoleta y recurre a la creatividad de la razón práctica, engendrando una nueva ordenación jurídica para encauzar la conducta colectiva hacia nuevos horizontes. Como decía Aristóteles en Política, no es cuestión de azar, sino de inteligencia y coraje. Aún los pueblos de mayor cultura política, cuando se encuentran en situaciones límites como esta y deben arriesgarse a cambios muy revolucionarios, de ordinario hacen uso de la fuerza para remover estructuras mentales y estructuras reales endurecidas por la acción del tiempo y de los intereses. También en este caso, la razón práctica, moral y jurídica
debe tomar en sus manos la fuerza, tanto cuando ella fuera necesario, y hacer uso de ella a la luz de la ratio iuris. El uso de la fuerza puede ser deshonesto y delictivo por tres razones. Una, porque se usa sin necesidad. Dos, porque se usa sin medida. Y tres, porque se usa sin competencia. En estos tres casos el uso delictivo de la fuerza se nota en la ausencia de la recta razón jurídica. El uso de tal fuerza es inicuo. Bien sabido es, sin embargo, que ninguna cultura mantiene o acrecienta su nivel sino gracias a ciertos centros o núcleos privilegiados donde esa cultura se remansa logrando profundidad y altura. La necesidad de centros académicos y científicos donde la vida del derecho se transparenta en un saber de nivel científico y sapiencial, y donde se forma esa porción especializada de la ciudadanía que hará del derecho su vida profesional. Lastimosamente ocurre que a veces la sabiduría jurídica del pueblo se maneja con mayor penetración y profundidad en la que atañe al bien común que la ciencia sofisticada y formalista de muchos abogados.